a la doctora Guadalupe del Pilar Guerrero que nos cuente si hoy... ¿Cómo te va? Buen día, antes que nada. Buen día, ¿cómo estás? Gracias. Sé que te levantaste temprano Muy para temprano. venir, así que muchas gracias. Una vez en la vida. ¿Qué hacemos con la herencia hoy? Porque hasta que se modificó el código, vos no sé si tenías capacidad de decir sobre tus bienes en qué porcentaje era directa la herencia. No, desde la reforma del código que fue en agosto del 2015, lo que se modificó es la porción disponible. Okay. Hoy tenemos un poquito más, que es un tercio, pero ahora les explico, pero es la gran modificación, digamos. Nosotros, a diferencia de varios países, tenemos un sistema que es de orden público en relación a la capacidad para nosotros disponer de nuestro patrimonio. Entonces, porque tenemos herederos forzosos. En otros países no hay herederos forzosos. Acá los ascendientes, descendientes, cónyuge en algunos casos, son herederos forzosos y los laterales hasta el 4º grado, o sea, los hermanos. Pero hay un orden de prelación. Primero vienen los descendientes, después los ascendientes, concurren con la cónyuge en algunas situaciones, y si no existen estos forzosos, están los colaterales, serían los hermanos, los sobrinos que van en representación si algún hermano prefalleció. ¿Sí o sí obligatorios? Sí o sí obligatorios. Para que no existan estas personas, tendríamos que hacer una causa de indignidad, un expediente aparte para decir yo no, algún interesado, si yo soy la causante y me morí, algún interesado tendría que explicar, y son causas taxativas, para decir no podrían heredar a esta persona. Y la sucesión es el acto que se inicia o el proceso que se inicia a partir de la muerte del causante. Y tiene que tener, por supuesto, un patrimonio para que sea... ¿Cuánto puedo disponer yo de mi fortuna, no fortuna, patrimonio? Y podés disponer de un tercio, y esta parte que vos podés disponer, solamente la podés disponer a través de un testamento. O sea, yo tengo que dejar mi voluntad expresada en un testamento, el testamento por escritura pública, exactamente, con 2 testigos, y tengo que manifestar todas las cuestiones de última voluntad que yo quiero dejar. No solamente pueden ser patrimoniales, pero básicamente, en general, uno dispone o hace actos de última voluntad en este testamento. ¿Pero el testamento es solo sobre un tercio? No. Ah, sobre todo. Es así. Hay dos tipos de sucesión, la testamentaria y la intestato. Hay gente que es ordenada o que quiere dejar absolutamente todo claro, entonces dice, yo voy a hacer un testamento y voy a decir, a mis hijos les corresponde la porción, la legítima correspondiente a los hijos, que es un medio, y escribo todo. O sea, le dicto al escribano, lo puedo llevar escrito al escribano y el escribano lo transcribe. No tiene mucho que escribir, si ya por ley. Bueno, pero podés dejar algún legado, podés en vida hacer alguna donación, que ahora les explico, podés ordenar un poco, depende un poco también del patrimonio de la persona que esté en una situación. No, nosotros tenemos mucho patrimonio. Sí. Y bueno, si tenés empresas, tenés fideicomisos, tenés inversiones, lo que se te ocurra, sí. Pero el testamento no puede pasar, por encima de podés a un hijo no dejarle nada y a otro todo, no. O sea, no pasás por encima de... No, el testamento lo que hace es, dejamos expresada la manifestación para cuando ya no estamos. ¿Qué es lo que pasa? Pueden convivir que haya una parte que uno teste porque quiere dejarle a una persona específicamente, no sé, alguna situación, algún legado, y después, en todo el resto del patrimonio, no lo testa, entonces se puede presentar las 2 situaciones en una sucesión. Vamos a hacerlo más claro. Supongamos que, no vamos a decir que Antonio, supongamos que... No, pues me vas a hacer morir, así que no. No, Raúl, sí. Bueno, no, Raúl es mi suegro. Andrés se muere. Entonces, a partir de ahí se inicia la sucesión. Si la familia no sabe si testó, tiene que iniciar con un abogado un proceso en un juzgado civil, se inicia una sucesión. Y se dice que es ab intestato, porque nosotros no sabemos, no encontramos, no tenemos idea si hay un testamento. Una de las primeras órdenes que va a dar el juez es que se mande un oficio al registro del Colegio de Escribanos y del Colegio de Abogados, porque si hubiese un testamento, lo tenemos que registrar en estos colegios. Pero cuando somos una persona, entonces por definición,
vos tenés que iniciar eso, porque nadie sabe. Capaz que no te contaron ni en testamento. En general, cuando hacen un testamento te cuentan. Sí, pero pues, general, si es una persona que quiere dejar todo ordenado. Lo comenta, y en general la sucesión la tenés que hacer siempre que haya bienes registrables, bienes inmuebles, bienes muebles. Sí. Si la gente no tiene nada... Guadalupe, ¿qué pasa cuando alguien le deja en vida, por ejemplo, una propiedad a uno de los hijos? Después, cuando se hace toda esta división de bienes de manera equitativa, ¿se resta eso? Claro, ¿o eso todo... es una donación. Una donación es un anticipo de herencia. Yo, en vez de esperar no estar, o que haya algún inconveniente entre los hijos, lo puedo dejar, lo puedo ir ordenando o lo puedo ir preestableciendo. Entonces yo puedo hacer una donación a un hijo. Para que esa donación tenga efecto y sea válida, el escribano va a llamar a los demás hijos para que firmen y consientan esta donación, porque esta donación es un anticipo de herencia. Entonces, al momento, después de hacer las cuentas particionarias, esto se va a restar, porque a él ya le adelantó una parte de la herencia. No es un regalo, sino que es un adelanto, por así decirlo. Es una la donación en vida, en términos impositivos, porque viste que muchas veces se hace eso por una cuestión de costo de la sucesión. Entonces yo te dono en vida, no hay sucesión. Después. No hay sucesión, exactamente. Y sí, muchas veces ahorrás. Depende... Mucho. Ahorrás, sí, tal cual. Sí, y tengo un ejemplo ahora que, por ejemplo, para comprar a un hijo un departamento en provincia, si está viviendo en capital, como en provincia está el impuesto a la transmisión de la herencia y en capital no, uno puede hacer una donación con cargo de dinero, entonces cuidás lo que vos querés donarle a tu hijo, que es, supongamos, un inmueble, pero lo hacemos a través de una donación de dinero, entonces, bueno, vamos viendo cómo es la manera de si yo dono en vida, en provincia pago impuestos y en capital no. La donación, sí. La donación en vida, sí. Decir la transmisión, sí, paga. Qué loco que es esto. Siempre... ¿Y el impuesto a la herencia cómo está en los distintos lugares? No, eso es... No lo sé de memoria en cada lugar. Pero debe ser nacional el impuesto de la herencia. No, es provincial. ¿Provincial también? Es provincial, sí, provincial, sí. Pero aproximadamente acá en Capital, ¿de cuánto es? En Capital no está. Está en provincia. O sea que en Capital no tenés impuesto a la herencia y no tenés donación en vida. Sí tenés donación. No tenés el impuesto sobre donación en vida. En provincia sí, en Capital no. O sea que tenés que hacer todo en Capital. Claro. No, porque la jurisdicción se va a establecer de acuerdo al lugar de fallecimiento y del último domicilio del causante. Yo no puedo ir, no puedo ir eligiendo las distintas jurisdicciones según la conveniencia. Esto es igual que el divorcio. Nosotros tenemos establecido en el código... Si tu último domicilio fue en Ciudad de Buenos Aires, pero te moriste en provincia. Bueno, pero si te moriste en provincia porque supongamos que estuviste internado 2 días. Porque, sí, o porque te mudaste y no diste cambio de domicilio, qué sé yo. No importa eso. Si no dimos cambio de domicilio, no importa. Tiene que ser el domicilio real de la persona que falleció. Okay. Si yo no hice un cambio de domicilio porque no lo hice o porque me mudé hace unos meses, pero la verdad es que el último domicilio fue en provincia, se inicia en la jurisdicción de provincia. Si yo toda la vida viví en capital y fallecí en el sanatorio en Lomas, es en Capital. Es en Capital, exactamente. ¿Y tiene que ser todo judicializado en el sentido de, no sé, me imagino, un video de alguien diciendo yo cuando me muera le quiero dejar esto a tal persona? ¿Eso sirve para después y el video sirve de la muerte? Como una prueba en caso muy de película. Claro, muy de película. Como una prueba en caso de si hay algún conflicto entre los hermanos, pero la realidad es que las formas son importantes en esta situación porque todo es judicial. La sucesión se inicia en un juzgado, no hay una sucesión privada. Lo que sí puede haber es una partición privada. ¿Qué quiere decir? Que los herederos se pongan de acuerdo. Supongamos que tenemos 3 casas, 2 barcos y, no sé, y 2 autos. Y a lo mejor uno de los hermanos es el que le gusta la navegación, entonces compensan valores y cada uno se adjudica. O deciden, este lo vendemos y lo dividimos, este se lo queda una hermana y le paga la diferencia. Eso se puede hacer, es la partición. Se puede hacer privada y después se lleva al expediente para que el juez homologue y después se va a escriturar. Claro. Volviendo a las películas. Sí. Viste que es muy de película, además, que te pongan condiciones para recibir la herencia. Claro, cargos o condiciones. ¿Pero eso es válido? Sí, es válido. Lo que pasa es que lo que tiene que ser la condición tiene que ser válida. ¿Pero es válido sobre qué porcentaje de la herencia? ¿Sobre el 30% tenés libre? Nos estamos confundiendo, no. Cuando vos pones condiciones es, suponete, en un testamento decís yo
le quiero heredar esta suma de dinero para que vaya a la facultad a mi hijo, para que mi sobrino termine el posgrado. Esas son condiciones que son uno hace una donación con un cargo para que se cumpla esta situación. No, yo lo digo es al revés. Es muy de película que para que herede Valeria tiene que, no sé, primero tiene que terminar la facultad. Ponele. Sí, se puede poner cláusulas. Si vos no, hasta que no cumplas, no recibís la herencia. Sí, se puede. ¿Eso lo puedo hacer sobre el 30%? Sobre tu porción disponible, no sobre lo directo. No sobre lo directo porque va a los herederos forzosos. Exacto. Está bien. Sí se puede. Las formas entonces de bajar costos en una herencia sería, si la persona deja un testamento, sobre todo, ahí evitas la sucesión y todos están de acuerdo. Perdón, no. No, porque el testamento vos lo tenés que llevar a la sucesión. Tenés que iniciar... O sea, es evitar la sucesión la forma. La forma de evitar costos en la ciudad. Es... También. Por eso distintas alternativas para bajar costos. Pero siempre en la ciudad. Sí, y la forma de bajar costos es antes de que esté mal de salud, que pueda prever el patrimonio que tenemos, que armamos con la mujer, con la persona que esté unida o la persona, y prever qué es lo que puede pasar antes de fallecer. Entonces puede empezar a donar en vida, puede vender e invertir, entonces queda dinero líquido que si comparte una cuenta con otra persona, esa cuenta es titular, no tiene que iniciar la sucesión por un monto de dinero. ¿Tenés mucha pelea jurídica por herencias? Cantidad. Sí, sí. La realidad es que igual es antieconómico, pero sí hay. Y a lo largo del proceso después la gente se va dando cuenta que lo mejor que le puede pasar siempre es tratar de llegar a un acuerdo, porque hay discusión entre quién es el administrador de la herencia, quién no administra. Entonces, la verdad es que es una situación muy triste porque todo este conflicto se da a partir de la muerte, que en general es a partir de la muerte de alguien querido, que es un padre o una madre. Entonces ya transitar esa tragedia, porque a veces es la ley natural de la vida, pero hay situaciones muy difíciles. Entonces, es un momento de mucho conflicto entre los hermanos y la verdad que lo mejor que nosotros podemos hacer los abogados es aconsejarles que si hay... La ley es muy clara, entre hermanos se dividen en partes iguales. Sí. Entonces... Vos tenés hoy 50% los hermanos, los hijos, 50% la esposa o el esposo. Bueno, ahí hay que hacer una diferenciación entre los bienes propios y los bienes gananciales. La esposa... la gente cree que hereda, pero de los gananciales no hereda porque es socia y tiene su 50%. Entonces el otro 50% que va a quedar sí es para los hijos. Ahora, si estos bienes fueran propios porque fueron adquiridos antes del matrimonio, la mujer hereda, concurre como un hijo y tiene un tercio más de esa mitad, digamos, de ese departamento, por decir un ejemplo lo más claro posible. Pero sí, creo que lo que mejor podemos hacer realmente es instar a que las partes lleguen a acuerdos. Y es más barato. ¿Y se utiliza el 30% disponible o poca gente lo hace? No, mucha gente hace un testamento donde manifiesta que esto lo quiere dejar porque puede mejorar la porción por algún motivo, si hay algún chiquito con discapacidad, con alguna situación especial, a veces se usa porque claramente si nosotros tenemos 2, 3 hijos y alguno tiene alguna situación particular, como papás uno quiere proteger esta situación porque no se puede valer por sí mismo, entonces prevé que le quede alguna renta, que le quede algún inmueble. Sí. Cuando se muere un hijo que tenga patrimonio, ¿eso automáticamente sube los herederos forzosos? Si no está casado, exacto. Sí, tiene patrimonio y es soltero, siempre es en línea recta, lo primero es en línea recta, para abajo o para arriba. Si se muere un chico de, no sé, 35 años, soltero, con patrimonio, es para los ascendientes. Si no hubiera ascendientes, es para los colaterales. Si hay un ascendiente, va todo a ese ascendiente. O sea, primero padres, después hermanos. Primero padres y después hermanos. ¿Qué pasa en el caso de que se haga una sucesión, una herencia, ya termine todo y después aparezca un hijo más? Bueno, es una muy buena pregunta. Cuando aparece un hijo más, lo que se llama en la institución es colación. Esa persona tiene derecho a revisar las cuentas y a decir, bueno, si a todos les repartimos $1.000.000, bueno, ahora tenemos que volver a juntar ese patrimonio y a mí me tienen que dar la parte correspondiente. Se vuelve a distribuir. Se vuelve a distribuir o se vuelve a negociar a ver cómo compensan, porque los otros ya lo cobraron. ¿Y si ya lo usaste? Y te queda un crédito, lo tenés que arreglar con el otro heredero. Pero este heredero tiene el mismo derecho que los otros. Y eso
¿por cuánto tiempo? O sea, que pueda aparecer una persona extra. 10 años. Ok. No sé si después de pasaron 12 años de la muerte de una persona y aparece un hijo que a ese momento no se conocía, ¿ya no tenés derecho después de 10 años? Lo que pasa es que, a ver, supongamos que aparece después de 12 años. Tiene que tener, a lo mejor hay una parte que yo me perdí de avisarles. Cuando iniciamos el proceso de la sucesión, aparte de estos oficios que se van a mandar al colegio de escribanos, al colegio de abogados, al registro para ver si hay una sucesión iniciada, después se van a publicar edictos. Se murió Andrés López. Entonces se van a publicar edictos por 30 días para que todos los acreedores y posibles herederos también se presenten en la sucesión. Está bien, pero no va a ser el único caso que aparece un hijo después de 10, 12 años y que no sabía. No, tiene que tener el mismo apellido, ¿no? Convengamos. Porque si no, hay que hacer previo una etapa de un juicio de filiación. Sí, está bien. ¿Y qué haces con eso si aparece después de 10 años? ¿Es válido o no es válido? Sí, es válido. Sí, es válido. Lo que pasa es que lo que hay que ver es qué patrimonio realmente quedó y estos herederos que de buena fe tuvieron su plazo y lo gastaron, también hay que ver las causas por qué durante 12 años no se presentó. Claro. Eso no me pasó nunca. La producción quiere saber si hay una persona, puede ser un tío, una tía soltera que tampoco tiene hijos. Eso va a los sobrinos y va de manera... Si no testa, va a los sobrinos. Si no testa. Exacto, y puede testar una parte... ¿En partes iguales? A los sobrinos que tengan partes iguales, sí. Exacto. Los sobrinos van en representación de sus hermanos que estarán prefallecidos. ¿Cuánto tarda una sucesión? Y... A ver, en Capital los juzgados son bastante dinámicos, puede tardar 6 meses. En provincia puede tardar 8, un año en tramitar. Todo depende un poco de la actividad del profesional. Si uno está atrás, publica los edictos, hace los oficios y no hay mayores inconvenientes entre los herederos, se puede hacer en 6 meses, 8 meses. Última pregunta, ¿yo puedo vender en sucesión? Podés vender, primero, otra cosa que no dije es... ¿Va la sucesión? No. Cuando nosotros iniciamos la sucesión, la segunda parte más importante o el acto es la declaratoria de herederos. El juez los tiene que investir en la calidad de herederos a través de una declaratoria de herederos. Por más que, por supuesto que los hijos, los cónyuges, los forzosos, son herederos desde el momento de la muerte del causante. Pero los embiste con un título que es la declaratoria de herederos. Si yo tengo una declaratoria de herederos, yo puedo vender este inmueble y lo que generalmente se hace para evitar doble gasto es el tracto abreviado. Yo pongo en venta, supongamos que heredamos un departamento, pongo en venta ese departamento y en vez de escriturarlo primero a nombre mío y de mis hijos, supongamos, que falleció mi marido, no hago esa escritura. Directamente viene un tercero que lo quiere comprar, entonces yo le digo al juez, yo esto, en vez de escriturarlo e inscribirlo para mí, denuncio los datos, denuncio al escribano que va a intervenir, denuncio el valor, pago la tasa de justicia y el juez me va a autorizar a que esa operación se haga directamente a nombre del tercer interesado. Lo mismo con los autos, con todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, siempre es un gusto. Por favor.